La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque, busca el árbol viejo, siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Si te gusta lo que hacemos, recuerda suscribirte. Es totalmente gratuito y estarás al tanto de la aparición de nuevos audios. Y recuerda darle a me gusta antes de que acabe el audio, que no se te olvide. Quién sabe qué horribles pesadillas nos aguardan después. Segundo certamen de poema, microrrelato y relato, Cuentos del Bosque Oscuro. Terror. Poema finalista. Putrefacta vanidad. De Alexander Alfaro. Hacerte feliz me vuelve tan triste, esa vanidad tuya, ese rostro calado de envidia. Pero amo tu cuerpo acurrucado junto al mío, y odio no tenerte al lado para odiarnos. Hacerme feliz te vuelve tan triste, la libertad arrebatada, la sumisión fingida. Pero amas que no te ame, y detestas estar sola porque te odias a ti misma. Por eso estrangulé tus ganas de abandonarme hasta dejarte fría e inerte. Por eso te hice un altar oculto, donde tu mirada ausente me aborrece y yo te idolatro. Ahí me siento en la penumbra ante tu dolor mudo, ante tu putrefacta vanidad, regocijado en nuestro odio, hasta que llegue la próxima y te entierre con las demás. Poema ganador. La enredadera roja. De Cassandra Ripoll. Donde la enredadera roja crece, no puede crecer otra cosa. Cuando el plenilunio llega, llora, y cada rama estalla en llanto de savia densa y grana. Las hojas nuevas caen marchitas, su ciclo de vida es extraño. Donde la enredadera roja crece, va extendiéndose poco a poco. Se adueña y cose punto a punto órganos que no serán separados. Y floreció en mi matriz, bordeando mi vejiga, y se enraizó en mi intestino. Las ramas espinosas rozaron sus tallos hasta que mis pulmones se unieron. Estrechó mi corazón, ralentizándolo. Donde la enredadera roja crece, no permite que germine otra semilla. Remueve surcos en la carne, dejando heridas abiertas. Y es sólo un páramo yermo de bermellón y escarlata, de humus y mantillo que la savia roja arrastra. Y la tierra se contrae, se revuelve, expande y rasga. Donde la enredadera roja crece, va apropiándose de todo.
Algún día de mis ojos brotarán pétalos rojos, de mi boca a borbotones emergerán espinas amargas, y me quedaré clavada en el suelo, muda, enraizada, en este bosque de mujeres que alzaron sus ramas al cielo, sin que nadie hiciera nada. Microrrelato finalista. Asuntos pendientes. De Rosa María Núñez Morillo. Adorabas las historias de casas encantadas, como un extraño fetiche sobre el que siempre rondaban tus conversaciones, las películas que veíamos juntos, los libros que te regalaba por tu cumpleaños. Yo era incapaz de creer en ellas, hijo de un pragmatismo impuesto a golpe de realidad. Pero no podía resistirme al brillo de tu mirada cada vez que me hablabas entre susurros de esos fantasmas, como si compartiéramos un secreto oscuro y frágil. Reconozco que en ocasiones sentía envidia de la pasión que despertaban en ti. Adorabas las historias de casas encantadas y por eso he decidido quedarme a tu lado. Porque nunca me ha importado el precio por hacer realidad tus sueños, tampoco las consecuencias. Esperaré a que veas las señales, ese retrato del pasillo que siempre se descuelga, la pulsera que aparece y desaparece a voluntad, los susurros que te despiertan en mitad de la noche, unas veces con anhelo, otras muchas con miedo. Esperaré el tiempo que haga falta, porque, aunque no me escogiste, siempre albergué la esperanza de que lo hicieras. Así que voy a sentarme aquí, a los pies de la cama. Sé que puedes sentir mi peso, y cuando estés lista, nos quedaremos juntos en nuestra propia casa encantada. Al fin y al cabo, hacerte feliz fue mi eterno asunto pendiente. Microrrelato ganador. Donde habita lo que soy. De Beatriz Martín Valencia. El silencio es absoluto, casi antinatural. Solo el crujido ocasional de las hojas bajo mis pies rompe esa quietud que sostiene la respiración del bosque. Creo que estoy sola, aunque los árboles retorcidos y nudosos se inclinan como si quisieran atraparme. La luna cuelga sobre mí, blanca y fría, iluminando lo justo para no mostrar del todo lo que se esconde en las sombras. A lo lejos una figura, quieta, demasiado quieta, me observa desde el borde de la niebla. Doy un paso, otro. Parpadeo, ya no está. Mi aliento se vuelve bruma, el aire huele a tierra húmeda y a algo más que no logro identificar. Entonces lo oigo, un murmullo pegajoso, tan cercano que me eriza la nuca. Debes irte. Me giro con el corazón golpeándome las costillas. Nada, nadie. Pero las ramas rotas ahora están alineadas como si estuvieran imantadas, señalando un sendero imposible. No parece una invitación, parece una trampa. No sé por qué, pero avanzo. El miedo debería frenarme, pero algo tira de mí desde dentro. La niebla se espesa, el frío se vuelve cortante. Entonces la veo, una cabaña ennegrecida, casi absorbida por la maleza. Una luz titila a través de la ventana. Te advertí que no debías venir. Susurra la voz, esta vez desde dentro de mi cabeza. Abro la puerta, cruje como si gritara. Entro. La habitación apesta a encierro y humedad. Y allí, en la cama, piel blanquecina, labios amoratados, ojos cerrados, estoy yo, como dormida, como muerta. Relato finalista. Por supuesto,
de Salva Campoy. Por supuesto, ninguno de los móviles tenía cobertura en aquella carretera perdida en medio de la montaña. Por supuesto, llovía a cántaros. Por supuesto, a esas horas circulaban incluso menos coches de los escasos que ya de por sí pasaban por allí, una vieja conexión entre dos pequeños pueblos. Por supuesto, el motor no arrancaba. Y, por supuesto, yo no había visto nada de lo que fuese que hizo que Cata diese un volantazo y acabásemos atascados entre un terraplén y un bancal. Por lo menos ambos estábamos bien. Con el susto en el cuerpo, todavía con la respiración entrecortada al pensar en que podría haber sido peor. Pero los cinturones de seguridad habían hecho su trabajo, ni siquiera había saltado el airbag, y la tierra embarrada había suavizado la caída. Ella seguía con las manos sujetando el volante fuerte. Le pregunté qué había pasado, pero ella cabeceó, negando, demasiado aterrorizada todavía, musitando algo que no llegué a entender. Le intenté pasar el brazo por encima de los hombros. Por supuesto, era muy incómodo. Maldije de nuevo la idea de pasar la noche de Todos los Santos en una casa rural, pero me tranquilizaba la idea de que el resto del grupo llamaría a alguien en caso de que no diésemos señales en un buen rato, teniendo en cuenta nuestra conocida obsesión por la puntualidad. Mi conocida obsesión por la puntualidad, quería decir. Me ofrecía salir para intentar llegar al asfalto, poner al menos los triángulos y comprobar que las luces se veían desde arriba. Ella asintió, muda todavía. Miré hacia afuera. La lluvia incluso parecía haber arreciado, así que sugerí que ella se quedara, que ya le pegaría la pulmonía más tarde. Por supuesto, hice mi primera representación de caballero andante. Me quité el anillo de compromiso y, tras tomarla de la mano con todo el dramatismo que me fue posible, le prometí que el amor me guiaría en tan ardua misión mientras se lo ponía en el dedo. Ella sonrió. Era un avance. También lanzaba miradas nerviosas hacia el espejo retrovisor, como escudriñando la oscuridad, seguro que buscando lo que fuese que hubiese visto. Musitó que había algo en la carretera, que había visto algo allí en medio. Me apeé bastante preocupado. No debería haber nada allí, en mitad de ninguna parte. Tal vez hubiese sido algún animal o algo parecido. Por supuesto, lo miraría al llegar a la carretera. Abrí el maletero, busqué los señalizadores. En la carretera no había nada, por supuesto, como comprobé tras embarrar hasta las rodillas los elegantes pantalones de mi disfraz de vampiro, al subir la cuesta y empapar mi camisa blanca y mi chaqueta rojo sangre. De mis flamantes zapatos preferiría no tener que hablar. Iba a tener que pasar el resto de la noche en pantuflas. Por supuesto, no me las había preparado. Caminé unos metros bajo la tormenta y, para mi alivio, constaté que el brillo de los intermitentes se debía notar incluso antes de la curva cercana, reflejado en las señales que la indicaban. Coloqué los triángulos y regresé al coche. Cata me esperaba con una sonrisa condescendiente y el chaleco reflectante en la mano. Me encogí de hombros devolviéndole la sonrisa y le expliqué que cualquiera que pasase nos vería. Esperamos un buen rato. En algún momento habíamos apagado los datos porque la batería se consumía demasiado rápido. Ella pedía disculpas cada rato y yo trataba de calmarla. Esas cosas pasaban. Nuestras amistades nos esperaban no lejos de allí y alguien llamaría a alguien antes o después. A lo mejor ya lo habían hecho y era cuestión de tiempo que llegase la ayuda. Por supuesto, también me lo decía a mí mismo. La lluvia estaba amainando cuando las luces blancas y azules comenzaron a iluminar el paisaje. Salimos corriendo. A lo lejos vimos cómo se acercaban despacito los faros de un todoterreno de la Guardia Civil. Nos abrazamos. Ya venían a recogernos y empezamos a agitar los brazos mucho antes de que tuviesen la oportunidad
de darse cuenta de que estábamos allí. 2, 3 curvas más y nos recogerían. Y por supuesto llegaron poco después y bajaron rápidamente del coche, corriendo hacia él con un extintor en la mano, pasándonos por delante sin vernos. Uno de ellos apresurándose a apagar un fuego que yo no podía ver, y el otro llamando por radio a alguien, diciendo algo que yo no podía oír. Me acerqué a ellos gritando, pero parecía que ni se habían dado cuenta de que estábamos allí. Entonces miré al coche y lo vi de verdad. No estaba varado, estaba ardiendo, y el agente se esforzaba por extinguir las llamas. Por supuesto, entre ellas vi una mano que portaba un anillo igual al que yo me había quitado un rato antes. Me giré hacia Kata, que señalaba, temblando, algo al otro lado de la carretera. Corrí hacia ella, deseoso por abrazarla, por sentir algo, sin saber muy bien cómo explicarle qué sucedía. La oí musitar algo. No paraba de repetir que eso era lo que había visto. Al otro lado, en el estrecho arcén, había una fila de personas, o lo que parecían personas, vestidas con ropas de diferentes épocas, todas con algún signo de violencia, un cuello roto, un brazo cercenado, una mueca demasiado exagerada, todas clavándonos los ojos con un rostro de terrible tristeza. Miré a Kata. Su piel se estaba cayendo, deshaciéndose como si ardiera. La estreché contra mí, la besé mucho. Le dije que estaba guapísima, que la quería muchísimo. Nos tomamos de la mano, cruzamos en silencio y nos unimos al resto, que nos hacían sitio sin hacer ruido y sin dejar de mirarnos. Intenté sonreírles, pero ya no tenía tiempo para bromas. Y una vez al año, por supuesto, estamos aquí, una noche al borde de la calzada, sin poder hacer nada, deseando de un modo incluso doloroso, por supuesto, que sea una de esas numerosas noches en que nadie pase por esa maldita carretera. Relato ganador: El sueño carmesí, de Neus Martín de Vidales Ortiz. Fue el obsequio de alguien muy poderoso, resentido con los ancestros de la familia. Un carísimo arlequín de porcelana bisque, vestido de satén negro y blanco, con cascabeles en los 3 picos del sombrero. La caja llegó sin remitente la víspera del primer día de invierno. La tarjeta era sencilla y el mensaje de caligrafía impecable, claro. Para la familia. Las calamidades no tardaron en comenzar en aquella enorme casa de bien. Alfileres en la comida del perro, caídas por las escaleras demasiado frecuentes, ratas moribundas entre las sábanas de las camas y las cunas, ascuas candentes que iban a parar a los bajos de las cortinas o los faldones de los pesados manteles de terciopelo. También las disputas por desapariciones de pequeños objetos de valor que luego aparecían en los lugares más insospechados. El día que se extravió el huevo de Fabergé preferido del señor Lázaro, el de cristales checos platino, se montó un buen escándalo. Puso patas arriba todos los aposentos. Ofendió en sobremanera al fiel servicio, que ya comenzaba a resentirse por las repetidas acusaciones. Y entró en cólera al encontrarlo abollado y maltrecho bajo la camita de su hijo Simón. El pobre no escapó a unos buenos azotes en el trasero mientras insistía en su inocencia. Lázaro parecía inmune a las desgracias que acontecían. Su mujer Clara, de muda inteligencia, identificó que a él solo le afectaban de manera indirecta. En cambio, sus hijos y ella recibían en sus propias carnes el resultado de algo siniestro que los acechaba por toda la casa. Cada vez más atenta y obsesionada, lo comprendió a los meses.
Todo aquello era obra del nuevo inquilino. A decir verdad, el muy descarado no ocultaba la mano tras lanzar la piedra. Su proximidad era insultante cada vez que ocurría un nuevo accidente. Solo tenías que mirar alrededor y allí lo encontrabas en primera fila del espectáculo, sentado en una butaca, derrumbado sobre una mesa, sobre la encimera de la cocina. A esas alturas, ella sabía que ninguno de sus 5 hijos tenía nada que ver con todo aquello. Las pequeñas de la casa, las gemelas Alejandra y Minerva, fueron las primeras en señalar al muñeco como buenamente pudieron. Se despertaban gritando de la siesta, con diminutas marcas coloradas en las piernas y brazos abullonados por la tierna gasa del bebé. Clara pensaba que eran pellizcos de la otra, pues el mismo amor que se profesaban se convertía en disputa al instante. Cuando ella o la cuidadora acudían al llanto, las niñas insistían en señalar al muñeco malo, muñeco muerde. Por supuesto, nadie las creyó al principio. ¿Quién en su sano juicio iba a pensar que un muñeco de trapo fuera el responsable de aquella lluvia de desgracias? Clara, a pesar de estar aterrada, siguió observando, deduciendo patrones de comportamiento. Dedujo que el muñeco no atacaba a su marido. Así alimentaba la incredulidad y certeza de que su familia sufría de locura transitoria, mientras que él era el único cuerdo de la casa. El maldito bufón de mirada distraída metía cizaña, provocando que también el padre descargara la ira sobre ellos. Efectivamente, él la culpaba a ella, pues los hijos eran sensibles a sus sandeces, decía. Culpable de contagiar a los niños esa locura y de asustar al servicio. Un día, el señor Lázaro se hartó. Cogió al muñeco y todas las acusaciones que se cernían sobre él y se lo regaló al hijo de un socio de su despacho. Así mataban 2 pájaros de un tiro. Se deshacía del dichoso arlequín al que su familia parecía haber cogido inquina y se ponía de buenas al socio con ese lujoso regalo. Sus buenos cuartos valía, eso era seguro. ¿Cuál fue su sorpresa al llegar a casa y relatar la astuta jugada a su mujer cuando ésta, con los ojos desorbitados, lo agarró por las solapas de la chaqueta y sucumbió a un presunto ataque de histeria? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, insensato? Se enfadará. Los niños, Dios, nuestros pobres niños. Pues ella ya sabía que no podían tratar de deshacerse de él. Habría consecuencias. Pero esta vez no serían para ninguno de los pequeños. Las siguientes noches la mujer durmió con todos sus hijos hacinados en la misma habitación, cerrada con llave para preocupación de su marido y del servicio que quedaba. A los pocos días, el arlequín reapareció en un sillón de la sala de música, el mismo día que Clara, que guardaba cama por un fuerte resfriado, bebió amoníaco accidentalmente en el desayuno. La cocinera y una sirvienta fueron despedidas. Frente a la reaparición del arlequín, el señor hizo poco más que fruncir el ceño. Más adelante preguntaría a su socio de despacho. Este le relató que a los pocos días de obsequiárselo a su hijo, lo había extraviado, y añadió: lo más funesto de aquel día fue que el cachorrito que tenían en casa había aparecido muerto bajo el sofá, sin ojos. Podría ser cosa de ratas, ya estaban tomando medidas. Greta, una buena amiga y consejera de la señora Clara, alertada por el sufrimiento que destilaban las extrañas cartas de su amiga, anunció visitarlos durante el verano. A su llegada presintió inmediatamente la inusitada maldad del arlequín, del que ya estaba avisada. Lázaro no vio con buenos ojos la visita. Esa estrafalaria fémina, decía, solo trataba de deslumbrar a Clara jugando con piedras de colores, echando las cartas y haciéndose de notar,
mientras se aprovechaba de su hospitalidad. Al fin y al cabo, no era más que una matrona de provincias. Clara hacía oídos sordos y recibía con los brazos abiertos la brisa fresca de su querida amiga. Se sintió libre de lamentarse de aquello que le arañaba la nuca por las noches, del correteo tintineante que no cesaba de un lado a otro de la casa, y las desgracias cada vez más descarnadas. Su marido, más aún en presencia de la amiga, se obcecaba en bautizar todo esto de sandeces. Era Clara la que no atendía a razones, ni a los médicos que mandaba llamar para que la visitaran. Las dos decidieron que Greta se quedaría a pasar el verano con la familia. El señor Lázaro aceptó, al percatarse de que aquello podría ser para bien, puesto que comenzó a ver a su mujer más animada, algo más tranquila, y albergó la esperanza de que se desvaneciera el drama, como se deshilachan los nubarrones tras la tormenta. Pasaban los días y Greta no le quitaba el ojo de encima al muñeco. ¿Cómo hacerlo si parecía ser él quien las vigilaba? En cada estancia donde decidían ir a charlar o a tomar una limonada o incluso a refrescarse en intimidad, allí estaba él. Hasta en los armarios aparecía. Los niños ni lo tocaban, huían despavoridos cuando él se cruzaba en su camino y no osaban molestarlo de ninguna manera. Clara le confesó haberse intentado deshacer de él en varias ocasiones. Lo había quemado, desmembrado, arrojado por un pozo. Cada una de esas veces él reaparecía en la casa intacto, al momento de descubrirse una nueva desgracia, casi siempre protagonizada por uno de sus niños. «Me castiga», musitaba la ojerosa mujer, con las temblorosas muñecas y las clavículas rectas que parecían querer abandonar el cuerpo rasgando la piel. Apenas dormía para vigilar el sueño de sus 5 hijos. Greta siguió con el estudio del muñeco, haciendo algunas sencillas pero reveladoras pruebas que le darían información sobre su naturaleza. Algo habitaba en él, un pasajero del Averno, especialmente tramposo y obstinado, un mal de ojo diseñado para la familia, de gran calidad artesanal y mayor poder. Había en él odio infinito. Muy tramposo, susurró de manera casi inaudible a la oreja de su amiga. Continuó: efectivamente, era mucho más peligroso tratar de deshacerse de él que anularlo. Probarían un conjuro de poder equivalente, un antiguo hechizo onírico que hundiría al muñeco maldito en un profundo letargo, el sueño carmesí. Así lo hicieron. Juntaron con disimulo, como si hicieran faenas cotidianas, insistía Greta, todo lo que necesitaban y podían encontrar en la casa y en la ciudad. Escribió a su prima para que le mandara con prontitud ciertos ingredientes raros de su botica personal. Recolectaron pelo de todos y cada uno de los habitantes de la casa, incluidos los perros. Finalmente, prepararon una tela adecuada de lino, fina y muy larga, a la que le darían un baño con tinte carmín de cochinilla, junto con unas gotas de sus respectivas sangres. El sábado temprano orquestaron una salida de los niños y su padre para ver un desfile de caballos por la calle Mayor. Les hacía mucha ilusión y, lo más importante, los mantendría alejados de la casa toda la mañana. Ellas se quedaron con la mascada excusa de hacer cosas de mujeres. Luego dieron al servicio el día libre. Cuando se hallaron solas, cazaron al muñeco con un saco de patatas y fueron a la cocina. Corrieron las cortinas. Conjuraron a la luz de las velas en la olla grande de los guisos, con sus hierbas y el pelo y la sangre hervida. Greta recitaba, Clara repetía. Sus manos permanecían entrelazadas sobre la encimera, mientras con las otras iban echando al caldero los ingredientes, cual siamesas en trance.
En cuanto el mejunje empezó a hervir, dispusieron la tela de lino tintada sobre la mesa. Sacaron al muñeco del saco, que forcejeaba con una fuerza inaudita y gruñía cual jabalí arrinconado. Entre las dos lo envolvieron y anudaron. Una vuelta, 3 nudos. Otra vuelta, 3 nudos. 1 y 100 veces. Seguían recitando con el fervoroso deseo de que aquello funcionara. Al terminar el último nudo, lo echaron a la olla. Hubieron de sujetarla con fuerza por las asas para que no cayera al suelo a causa de la resistencia que oponía. Sus brazos se escaldaron con las salpicaduras del brebaje hirviendo que el arlequín agitaba en su furia. Se mantuvieron firmes, esperaron. Poco a poco llegó arrastrándose una calma silenciosa. Permanecieron quietas un rato interminable, aferradas a la olla, observando, hasta que la superficie líquida amainó, hasta que pudieron verse reflejadas en ella. Tras una mirada cómplice, soltaron lentamente la olla. Greta se ayudó de 2 cucharones de madera para sacarlo con cuidado. Siguieron en silencio, vigilando el bulto humeante que reposaba frente a ellas en la mesa de la cocina. Ya no pateaba. Tan ajustada estaba la envoltura que ni los cascabeles sonaban. Entonces lo supieron. Había funcionado. El tramposo arlequín cayó en un denso letargo carmesí. «Tráeme una caja de madera, clavos y un martillo, y piensa en el mejor escondite que esta vieja casa pueda ofrecernos, pues jamás podrás sacarlo de estas paredes», dijo su amiga sin apartar los ojos del bulto. Fue lo último que dijeron en presencia del muñeco. Durante largos años reinó la paz y luego el olvido. Los niños crecieron y se marcharon a otras casas y tuvieron más hijos. El recuerdo del muñeco pasó a ser un sueño borroso para Clara. Ya no se hablaba de ello, y al no nombrarlo, ese recuerdo se secaba como las uvas al sol, quedando reducido a la dulce, párvula ingenuidad. A lo largo de los años se abandonó a la posibilidad de haber sufrido cierta enajenación transitoria, producto de una depresión posparto tras el nacimiento de las gemelas, como bien le rezaron los médicos y su marido. En esa idea encontró refugio y ahí se quedó. En sus cartas, Greta se rebelaba frente a estas reflexiones de su amiga. Jamás consintió que la confundieran y trataba de hacerle recordar. «Yo estuve allí, Clara, fue real». Pero Clara pensó que su amiga se había sentido profundamente impresionada por los efectos de su malestar y se dejó también llevar por esa historia, por el amor que sentía hacia su amiga y sus deseos de ayudarla. «Y lo hiciste, Greta, me escuchaste y me acompañaste. El resto fue una ilusión, querida, una oportuna folie à deux». Su amiga quiso visitarla en primavera, pero Clara puso una excusa, temiendo que la determinación de Greta obrara más fuerza en persona y la hiciera tambalear. Así se abrió un abismo entre las dos. Las cartas dejaron de llegar y dejaron de enviarse. Tras varios años, Clara recibió noticias de la prima de Greta, informando de su muerte a causa de unas extrañas fiebres que contrajo en uno de sus viajes de misiones. Le mordió la culpa, que se enroscaba en las entrañas y las zarandeaba, como queriendo hacer sonar una campana vieja. Ella apretaba y miraba largos ratos al jardín, hasta que esta sensación aflojaba. Una vez más, el tiempo pasó y se volvió a acomodar en él, de la misma manera que infinitas líneas de tiempo lo hicieron en su rostro y en sus manos. El señor Lázaro murió a los 78 años de un infarto al corazón. No le importó demasiado, aunque tampoco se lo confesó a nadie. Una tarde naranja de otoño, la nieta más curiosa de la señora Clara
descubre una caja polvorienta de madera carcomida, escondida con gran astucia bajo unos tablones sueltos de un armario lúgubre, en un aposento del desván atestado de muebles viejos y trastos. Apenas ve, así que la niña abre con muchísimo esfuerzo el atrítico ventanal y deja paso a la luz que rasga la oscuridad de la estancia por primera vez en más de 50 años. La caja está bien cerrada con clavos, pero algo suena en su interior. La curiosidad afila su astucia y es lista como su abuela. Rebusca y encuentra en un pupitre cojo algo que le puede servir, un abrecartas oxidado. Saca poco a poco cada clavo herrumbroso. Al fin, la tapa cede y haciendo palanca con el pie, acaba por arrancarla. En su interior hay un bulto meticulosamente envuelto. Le recuerda a la crisálida de una oruga. Sus dedos diestros deshacen la mortaja carmesí y todos y cada uno de los extraños nudos que presenta. Le lleva un buen rato, pero persiste y lo consigue. No es el alarido de su nieta lo que estremece a la anciana Clara, que cabecea en la mecedora frente al ventanal del jardín. Es el eco creciente de un antiguo correteo que le resulta familiar, tímido, terrible. La sangre se cuaja en sus finas venas. Su amiga Greta debe estar mirándola desde algún lugar con más lástima que reproche. El tintineo de los cascabeles acaban por desterrar la duda. Una memoria profunda, más antigua que la que sucumbe al tiempo, inunda su ser como una ola gigantesca que le escupe de una todos los recuerdos, frescos cual pescados recién expulsados del fondo. La sonrisa queda, la mirada de piedra distraída, el olor metálico de la sangre de sus niños, el amoníaco en la garganta. La cordura se resiste a retroceder. En vano. Algo se encarama por el respaldo de la mecedora. No osa mover ni un músculo. No podría aunque quisiera. La envuelve un súbito hedor de hierba rancia y tela podrida. Segundos más tarde, su ajada piel la traiciona y la nuca percibe, inevitablemente, el beso frío de la porcelana.